reflexión. Espero que se les grabe en el corazón a todos. ¿Cuál fue el comienzo y quiénes fueron los gestores? Yo Entonces, simplemente fui fiel escudero. conclusión. Muchas personas piensan entonces que esta escuela es una escuela del sector privado. Y muchos esbozan la idea de que fue fundada, entonces creada por unas personas de mucha plata, que pusieron la plata para hacer la escuela. Y ahí está. No, no es así. La escuela es una prolongación de la escuela de ingeniería. Siempre la llamamos así la escuela, es por eso que se llama escuela. Aun cuando sabemos de personas que les da como pena decir que estudian en una escuela o trabajan en una escuela, ¿no? Por eso ha habido gente empeñada en cambiarle el nombre, ¿no? Universidad Mayor de esto y de aquello. No, esta es una escuela de ingeniería. ¿Por qué? Porque donde nosotros vivimos era la escuela de ingeniería, así se llamara oficialmente Facultad de Matemáticas y Ingeniería, y después la Facultad de Ingeniería solamente. Pero todos los que la integrábamos, estudiantes, profesores, directivos, hablábamos de la escuela. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, la que se fundó dentro de la Universidad Nacional se llamó Escuela de Ingeniería, ¿no? Y los ingenieros no derivamos nuestro origen de universidad alguna. Los ingenieros derivamos nuestra profesión de escuelas de ingeniería, inicialmente militares, y cuando los gobiernos vieron que era necesario formar personas que no estuvieran al servicio de los ejércitos, ¿qué podrían ser los que no fueran militares? Civiles. Esa es la razón de ser por la cual existe la ingeniería civil, ¿no? A propósito, el otro día en la Sociedad Colombiana de Ingenieros hay un premio para el mejor estudiante de la Facultad de Ingeniería de la vieja. Y entonces el texto dice que debe ser para un estudiante pues, de ingeniería civil, y resulta que el mejor estudiante fue un ingeniero de sistemas probablemente. Entonces tenía el dilema de qué hacer. Se está cumpliendo la norma de los que le ganaron el premio tratándose de un ingeniero de sistemas y no civil. Entonces siempre aparece la necesidad de consultarle a uno de cabeza blanca a ver qué opina. Yo les dije que, pues claro, está correcto, porque el ingeniero de sistemas es un ingeniero civil, pues que no es militar. Y el espíritu de la época era que civiles eran los que no eran militares. El origen de la escuela de ingeniería es una escuela militar, que después hasta los propios colegas de la Universidad Nacional tratan de negarlo o de ocultarlo. Para ellos la fundación de la Facultad de Ingeniería no coincide con la época del colegio militar. ¿Sabe por qué? Porque allá daba pena hablar de militares, o mejor dicho, se corría un riesgo hablando de militares. Entonces, ¿cómo iba a la escuela de ingeniería a reconocer que su origen era un colegio militar? Eso no, de ninguna manera. Entonces se inventaron la anécdota de que la escuela de ingeniería apareció de una escuela politécnica que se fundó en el año 61. Y entonces de ahí deriva su origen la escuela de ingeniería antigua. Eso es una patraña, un invento. Y yo hablé con la persona que se lo inventó y me dijo, tienes toda la razón, ala. Pero es que tú comprendes que cómo vamos a hablar aquí ahora y que nuestro origen es militar. Entonces es mejor que le pongamos una versión diferente. Y entonces desafortunadamente la historia, como muchos de ustedes habrán oído decir, se va a hacer una cantidad de mentiras que se han inventado y que se transmiten periódicamente y la gente cree toda esa cantidad de mentiras. Entonces lo interesante, jóvenes como ustedes que se dedican a estudiar la historia y vienen a descubrir eso que les estoy contando, ¿no? Que las historias que nos cuentan y se convierten en tradiciones son casi siempre mentiras. Y el que quiere averiguar la verdad, entonces tiene que ponerse a buscar archivos y hacerse una buena documentación hasta que comprenda cómo es la verdad de las cosas y no cómo se les cuentan. Bueno, entonces el origen militar de la escuela hizo que de ahí para adelante se llamara siempre escuela de ingeniería, hasta con J, porque en esa época de los gobiernos radicales decidieron cambiar la ortografía y entonces ingeniería se escribía con J y los títulos de ingeniero se hacían con J, ¿es cierto? Y después cuando se volvió facultad, pues también la gente hablaba de la escuela siempre. El origen militar es importante, ¿no les parece?
no porque nos pongamos a las labores de los militares, sino porque implica en el fondo disciplina. Y eso es lo que creo que debe caracterizar una escuela de ingeniería. Y es lo que creo, y ya estamos viendo los revolucionarios de Cornell. Yo no sabía, me tocó en esa época Berkeley, y ahí lo que vi era que los tipos no estaban armados, pero los policías les daban muy duro. En Cornell somos pioneros. Bueno, sí. Le agradezco.